Muy buena familia, estamos en la 107.5. Hoy es una entrevista a Pepino. He traído a la doble P. La doble P Pepino. Ojo. A la doble os iba, os iba a decir yo a la doble P. Hoy se puede alargar la entrevista, así que si estáis haciendo algo, pues dejar de hacerlo o pasamos más tiempo haciéndolo, pero hoy va a estar larga. Yo creo que sí, Sí, yo he venido. Yo creo que sí, espera. Y además no vamos a hablar solo de... ¿Estamos a tope o no? Ah, vale. No vamos a hablar solo de negocios, que siempre hablo aquí de negocios y traigo gente empresaria y tal. Vamos a hablar de un poquito más. Vamos a abrirnos un poquito más ahí en esto. Bueno, primero, presentaos, pero que yo creo que ya mucha gente os conoce. De entrevistas de antes. Sí. Pero habla un poco. ¿Qué pasa? ¿Qué es Ensomovers? ¿Qué pasa? Sí, Ensomovers es nuestro proyecto, Sí. es nuestra empresa. Básicamente es una empresa que hacemos coaching online de entrenamiento personal. Ese es el enfoque dicho con el mínimo de palabras posible, pero es algo más complejo. Sí, hay una gran base filosófica detrás y metemos mucha mano en temas transversales y, digamos, hacemos mucha énfasis no solamente en el entrenamiento per se, sino todo lo que tiene que ver con él y al final acabas afectando a casi todos los factores del día a día. Coaching más integral en cuanto a Sí. todas estas variables, pero básicamente todo orientado bajo una perspectiva del ejercicio algo peculiar, ¿no? No es la clásica del fitness, va un poquito más relacionada con el movimiento. Preparaciones de la base. Ahí es donde quería llegar yo. Porque a lo mejor gente de mi audiencia no conoce o no sabe Claro, lo que es el movimiento. Exacto. ¿Qué pasa? ¿Cuál es esa filosofía del movimiento? Pues esto empezó hace muchos años con un señor que se llamaba Ido Portal. Y la idea principal es que el movimiento es una parte fundamental del ser humano y no puedes prescindir de ella. Aunque pienses que sí, no es así, porque Claro. en tu día a día es tu forma de relacionarte con el mundo. Por Tienes que coherencia andar, evolutiva. claro, tienes que andar, tienes que mover cosas, tienes que coordinarte. Y entonces la pregunta es, ya que te tienes que mover, ¿cómo lo haces? ¿Cuánto control tienes con tu cuerpo? Y eso delimita cómo interactúas con el mundo. Entonces, se abre la puerta al, digamos, el ejercicio físico, no como disciplinas individuales, sino todo cubierto por un mismo punto de vista que es el moverse. La capacidad del ser humano de moverse y su necesidad de hacerlo por coherencia evolutiva. Claro, porque la pregunta aquí que él hace siempre, ¿no? No es si te mueves o no, porque eso es inevitable. Es cómo bien lo haces. Es que Ahí está la pregunta. hasta durmiendo Claro. estás moviéndote. Exacto. Tienes movimiento de la caja torácica, tienes... Sí, hay hipótesis Todos. muy potentes que hablan de que el mero hecho de la vida se sustenta en eso, ¿no? El movimiento. El movimiento es la puerta. Es bonito. Incluso sí, es bonito y además que hay mucha evidencia que lo sustenta, que no es una hipótesis Al aire. Al aire, correcto, exacto. No recuerdo el nombre del neurocientífico Yo tampoco. sí, pero la charla esa es chulísima, es una charla TED de la que habla de cómo él presenta la hipótesis de que la mera existencia del sistema nervioso está... Motivada. Sí, el argumento es permitir movimiento complejo, gestionar movimiento complejo. El input y el output, todo existe con el fin de poder dar una respuesta al medio. Y la respuesta al medio es por medio de movimiento prácticamente de manera exclusiva, quitando la sudoración, el resto de maneras con la que puedes interactuar con el medio es a raíz del movimiento. Entonces, la pregunta no es si te mueves o no. Eso es inevitable, como organismo vivo. La pregunta es cómo bien lo haces, cómo lo potencias, ¿no? Ahí ya nos metemos en temas de neuroplasticidad, etcétera, entendiendo que si el sentido evolutivo del cerebro es el movimiento, al final todo está interconectado. Y el movimiento es el que va a permitir que tengas un cerebro sano. Es una perspectiva muy chula de ¿Y cómo? del ejercicio. Vale, eso me mola, Sí. porque digo, es bonito, estimula, es filosófico, es tal. ¿Cómo traemos eso a tierra en el día a día de las personas? Eso es lo que, yo creo que es lo que más me interesa. Porque, vale, tú lo trabajas tal, tienes pasión, te mola, y me lo dices a mí, digo, hostia, me mola tal, no sé qué. Pero luego nos metemos en la rutina, en el día a día de cualquier persona. ¿Cómo trabajas tú eso con una persona o cómo crees que eso le puede... Vamos a poner un caso de una persona. ¿Cómo le puedo ayudar a una persona con eso? Bueno, siempre depende del contexto, eso. Sí, siempre. Cada contexto es individual y tiene unas necesidades concretas. Ajá. Entonces no se puede generalizar. Ya. En primer lugar, creo que hay que entender cómo el cuerpo y la mente generalmente a nivel filosófico se ha separado como dos entes distintas cuando no es así. Es decir, tu mente y tu cuerpo es un solo ser, que eres tú, y aunque tengamos la conciencia de nuestra propia existencia, no existimos una realidad separada, correcto. diferente. Respecto a esto,
punto, hay un libro que se llama La tabla rasa que ataca mucho de y enseña los dogmas filosóficos que han influido en la educación y demás. Entonces, cuando entiendes tu persona y el ser humano como o sea, la mente y el cuerpo como una sola cosa, puedes ver que puedes afectarte bidireccionalmente, tanto con la cabeza, con cómo piensas, afecta a tu cuerpo, pero con qué estímulo le das a tu cuerpo, afectas también a cómo piensas y a cómo te sientes. Y algo tan sencillo, lo más básico de todo, entrenar habitualmente, te mantiene sano, te mantiene con una actitud más optimista, modifica también la forma en la que te comportas, porque modifica tus niveles hormonales, y después ya nos podemos meter en campos un poquito más específicos de movimiento complejo, aprender nuevas habilidades como método de mantener la plasticidad cerebral. Es desde lo más básico hasta eso. Al final, la manera de integrar esto en la vida de una persona ajena a esta corriente... Exacto. Sí, yo creo que es a lo mejor lo que más interesa. No, porque supongo que hay mucha gente viendo que le interesa un montón y hay gente que se quiera meter en la corriente. ¿Cómo puede dar el primer paso? O como porque le interesa, tal, está bien. Para empezar tenemos un problema de base. Ajá. De base me refiero a base física. Entonces, como estamos la mayoría de gente, hay mucha gente que está enferma, que tiene problemas metabólicos o que incluso tiene un nivel de inactividad física muy alta, y el querer generar ahora estímulo, el querer mover, muchas veces es peligroso. Entonces, eso es sensible. Yo les diría que vayan a un profesional que les vaya a canalizar esa fase. Eso para empezar. Hasta que desarrollen la suficiente autogestión como para poder llevarse a ellos mismos un entrenamiento en condiciones. Eso por un lado. Pero lo que tiene que construir es una base, fuerza y movilidad. Porque esas son las dos cosas que van a cribar que tú puedas aprender a moverte. Porque si tú no lo has hecho y tú no tienes esas bases, cuando tú ahora te quieras poner a aprender, lo que sea, por ejemplo, quiero aprender a bailar, y luego me acabo haciendo daño en la rodilla, la cadera, o quiero aprender a patinar, y acabo con, yo qué sé, no sé en concreto las lesiones que suelen tener los patinadores, pero por ejemplo con el parkour, que yo he hecho muchos años, conozco un montón de gente que lo trabaja sin base física y acaban reventados de las rodillas, con problemas de tobillo crónicos, etcétera, ¿no? Entonces, la base física en cuanto a fuerza y movilidad va a permitir que tú te puedas exponer al aprendizaje del movimiento de una manera súper eficiente y evitando las lesiones. Entonces eso es lo primero. Son los dos primeros factores limitantes. Exacto. No es que sepas hacer ejercicios, eres capaz. Tu cuerpo es capaz de físicamente tolerar de hacerlo, esto. Exacto, absorber ese estímulo, o tienes alguna limitación que te va a impedir que puedas hacerlo. Y lo segundo que habría que hacer, aparte de cubrir esas necesidades, o en el transcurso vigilando, es exponernos en nuestro día a día a más movimiento. Apúntate a clases de baile, apúntate a natación, o haz parkour, o haz cualquier disciplina que requiera movimiento, y si puede ser de una manera compleja, mejor. No repetitiva, variada, que te exponga a nuevos retos. ¿Qué pasa con el movimiento repetitivo? Digamos, tú te especializas en exactamente un movimiento, un tipo de deporte, un tipo de tal. ¿Qué pasa eso a nivel salud? Pues que pasa factura. Exacto. Ahí es donde quiero ir. Ya está. A ver, es lógica, ¿no? No hace falta ser médico para llegar ahí. La especialización pasa factura. En muchos Eso es lo que te quiero aspectos físicos y de otro tipo, porque cuando tú te especializas a muerte en una actividad física, a nivel temporal, energético, económico, ¿cuánto inviertes en esa exclusividad? Eso también tiene unos costes que muchas veces son altísimos, ¿eh? Y luego a nivel salud, está claro, la degradación de el incidir y reincidir y reincidir y reincidir. Al final, luego todos nos quejamos de los niveles, bueno, también es por la falta de preparación, ¿no? Pero esas dos cosas juntas acaban generando la mayoría de las lesiones que ocurren y no lo sabemos visualizar, y eso es un error. En un par de puntos me gustaría hacer énfasis, que uno es que la perspectiva filosófica del movimiento es muy interesante, te anima, pero mucha gente se encuentra una barrera cuando llega, y es que se piensan que van a llegar y van a empezar a fluir como agua, entre artes marciales, y la realidad es que no, la realidad es que empiezas a hacer trabajo simple y sencillo de fuerza y movilidad para crear una capacidad física básica. Claro. Eso es lo primero. A ver, claro, lo primero que tiene que empezar. Claro. No. Quiero decir algo. Bruce Lee, o sea... Sí, quiero decir algo. Lo que nosotros hacemos, no se me ocurren muchas cosas que sean menos esotéricas, ¿vale? Que nadie se esté imaginando algo que yo por ahí, porque es justo lo opuesto. Al menos el enfoque. Que tú puedas, mirando con tus ojos y solo con los ojos, ver lo parecido, vale, me da igual. Claro, no hay por qué ser problemático. Y cómo... Eso es un punto, que
tú puedes ver el programa, puedes ver lo que yo estoy haciendo y puedes decir, está haciendo un entrenamiento de fuerza normal y corriente. Ujú. Pero la motivación que hay detrás y la filosofía que hay detrás es lo que Sí, cambia completamente exacto. la motivación con la que entrenas y Claro. cómo estructuras el Porque entrenamiento es a un gran mucho escala. más lógico. No se busca una hipertrofia, no se Claro, busca una... correcto. Ujú. Se está buscando algo concreto, específico, que es crear una base que me permita luego generar un movimiento complejo de una manera eficiente, de una manera saludable. Ujú. Entonces es un enfoque totalmente Y diferente. cómo... Y creo que en eso falla mucha gente Sí. a nivel de marketing. Venden mucho eso. Iba a ir un poco por ahí, ¿no? Iba a ir un poco también al paso de, vale, más o menos hemos explicado el concepto, yo creo que la gente se hace la idea, ¿no? Estamos Ajá. hablando de movimiento, Sí. estamos hablando de que las personas pues se pueden mover bien o más, o sea, que pues, se pueden mover mejor de lo que lo hacen, Mejor o incluso, peor. incluso en movimientos cotidianos o cosas tal. Exacto. ¿Cómo hacéis eso negocio? ¿O cómo hacéis eso negocio? En plan, Sí, porque, claro, ¿cómo es algo hacer tan... negocio? Sí, o cómo, por ejemplo, ¿qué le aportas tú a un cliente? ¿Qué Claro. tipo de clientes tienes? ¿O cómo...? Claro, te podemos decir... Sí, yo creo que o cómo los enfoques- captas, Sí. qué negocio hay, qué enfoque tenéis. Yo creo que el primer punto para nosotros Sí. es que no es solo Sí, hacer negocio. Sí. Si yo quisiera hacer solo negocio, Exacto. habría montado otra Otra cosa. cosa. exacto. otra cosa. No, por eso es lo que quiero, Correcto. por ahí quiero ir. Sí, a ver, Empezamos porque nos gusta enseñar, Sí. principalmente. Y es un conocimiento y algo que decimos, creemos que vale la pena venderlo. Sí, por y aportar no valor. Es decir, prostituirlo. no, por no, dinero. exacto. La pregunta más concreta era, ¿puedes vivir de eso? de lo que tú No era quieras. hacer negocio a No. como estamos hablando antes, de A toda automatizar el costa, proceso. claro. Sí. No, puedes hacer negocio de cualquier cosa en este Ujú. planeta. Ujú. Lo que tú quieras puede ser Ujú. negocio. La cosa es que tienes que ser lo suficientemente o inteligente o enfermo, o las dos cosas, quizá mitad y mitad, Ujú. como para construir la situación. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros teníamos un inconveniente algo gordo cuando empezamos con la empresa, que es que no existía un mercado Ajá. de lo que nosotros Claro, hacíamos. ahí voy. No existía en En España. España. O sea, internacionalmente sí, pero en español, en España, Ujú. no existía Cero. el mercado. Cero. Absolutamente cero. Nadie que trabajara esto, ni nadie que pidiera el producto. Ujú. Entonces, como nosotros teníamos bien claro qué era lo que queríamos hacer, no hubo más cojones que construir el Claro. mercado. Ujú. Tiene su parte positivas, ojo, aunque la gente se asuste y diga, ¿cómo vas a construir el mercado? ¿Cuánto esfuerzo tienes que hacer sin saber la potencial ganancia? Porque claro, no hay, no sabes el nivel de respuesta, Ujú. es mucho esfuerzo que tampoco es para ti, porque Ujú. construir un mercado es construir el mercado. Ujú, claro. Luego, la ventaja es la tasa de mercado. Si tú construyes el mercado, es tuya, Es toda tuya. es toda tuya. Ujú. Entonces, el que entra ahora, tiene que pasar por ahí. Sí, pero que bueno, como comentáis, en realidad tampoco era la idea que juntaste los dos. ¿Con qué vamos a hacer dinero? No, O sea, por supuesto que no, exactamente, no, el no, planteamiento. queremos hacer esto. El planteamiento principal viene Exactamente. de que supongo que era vuestra pasión de antes, Claro. de Dusko, ¿no? Viene de ahí. Claro. Y vamos un poco ahí, en plan, ¿cómo nació esa pasión? ¿Dónde nace eso? De oye, tío, te junta, oye, Pau, vamos a hacer un movimiento, mañana nos despertamos y a movernos. Tal cual. O sea, Ya. no, No, o sea, a ¿cómo- ver, la cómo enfermedad nace? tiene que estar de antes. Sí. Lo que pasa es que se acaba canalizando a temas en los Vale. que vas creando afinidad, ¿no? Vale. Pero hay un patrón que va antes, que Ajá. es una persona que tiende a obsesionarte con algo Exacto. que consideras que es importante. Exacto, Y tienes capacidad de hacerlo. exacto. Y eso es una cosa que cuesta construir, que ese es el valor. Que detrás ese de- es el punto, que hay que Ese es el construir. valor. Hay que Construir, es algo activo, ¿no? Sí, no naces. No naces. A lo mejor el ambiente, por supuesto, Ujú. te condiciona, Ujú. pero tienes que construir de manera activa Ujú. y alimentar y potenciar, ¿no? Esa pasión, esa enfermedad. ¿no? ¿Estás de acuerdo que la gente que está metida en estos movimientos tiene personalidad adictiva? Es una cosa que digo yo mucho en el mundo del emprendimiento. Si no tienes, yo te lo digo, si no tienes personalidad adictiva no te va a ir bien. En Vale. plan, en nada. Yo te llamo personalidad adictiva, son las Eso te iba a personas que preguntar. pueden coger un tema y yo mi expresión es llevarlo a muerte. O sea, hay personas que no tienen esa capacidad, te lo juro. Yo hay Claro, personas por que supuesto, conozco por y, supuesto. Claro que y no sí. es que les haga peor o mejor, simplemente no les viene o no les crea felicidad, no les crea tal. Pero hay personas que, como tú, como Pau, como yo, que cogemos un tema y nos puede dar, te puede Que dar con estamos la, que estamos ojo, enfermos. te puede dar con la droga. Claro. O sea, Por supuesto, te por puede supuesto. te puede dar con el tema que sea. Vas a ir a muerte con el tema que sea. Mm. Entonces, si te toca la droga, pues vas para abajo. Pero si te toca un tema que es el tal, te vaya para arriba. Pero yo creo que es algo que viene también, tampoco me arriesgaría a decir 100% genética, pero que tiene algo ahí de genética, tiene un juego ahí. Yo no sabría decir si... El contexto entra Ya. a juego, Sí. pero yo creo que viene de antes, de Ya. siempre, A ha ver, habido eso siempre. los rasgos de personalidad, por Sí. lo que he estado estudiando de Sí. psicología y tal, vienen en gran parte determinados por tu genética. Sí. Entonces, el perfil de alguien que emprende, que está abierto a probar algo nuevo y que además suele ser gente muy diligente, muy obsesiva, muy Sí. Exacto. muy self-conscious, que se dice Que si en no- inglés, muy Sí. consciente de ti mismo, Sí, sí. tiendes a pensar mucho las cosas y decir, Sí. ¿y cómo lo mejor? ¿Y cómo Sí, tal? exacto. Eso
en parte Si no, ¿quién lo hace? Es Claro, que es... cuadra perfectamente con Positivo. con lo que tú estás definiendo, ¿no? Exacto. Yo uso otra Sí, nomenclatura, cada pero uno nos lo llama referimos de... a Yo lo me refiero a mismo. eso. Y Exactamente. piensas exactamente igual, pero ya no solo en la dirección que tú lo has dicho, en plan, la gente que no... ¿Cuál es la frase que tú dices, la palabra? ¿Cuál es lo que dices? Personalidad adictiva, Personalidad sí, adictiva, yo sí, digo vale. personalidad La adictiva. gente que no tiene personalidad adictiva Sí. no llega, ¿vale? Ujú. Tú dices eso. Mm. Yo incluso Sí. lo uso para referirme al opuesto. Sí. Yo, independientemente del producto Sí. o de ver en qué parte del camino está, si Sí. veo a alguien que está enfermo, Sí. lo que tú dices, personalidad Sí, adictiva, pero- sí. sé que va a triunfar, sé que le va a salir Exacto. bien. Cuando hicimos la primera entrevista, hace 2 años, Sí. yo lo tenía claro. Yo digo, Fran lo peta. Sí. Además lo dijiste. Es que no lo Ya tengo, está. no tengo que ver lo que hace. Sí. Es que ni siquiera lo tengo que ver. Que Sí. lo veo, pero no lo tengo que ver. Sí. Yo tengo claro que tú vas a petar, porque si no es por la derecha, es por la izquierda. Mm. Porque tienes la determinación adecuada como para sobrepasar los obstáculos que puedan venir. Exacto. Y eso solo ocurre cuando estás enfermo y alimentas esa enfermedad, que me gusta esa expresión, Sí. alimentas Sí. esa enfermedad que tienes dentro, la canalizas. Yo digo, hay que canalizar la enfermedad. Sí, pero el porque juego- la enfermedad te puede dar por los por lo- videojuegos. Sí. Claro. A mí me dio por los videojuegos. Claro que sí. Esa es la historia. En plan, yo por ejemplo, yo lo cuento mucho. No en mi entrevista, pero lo cuento. En plan, Pero en mi programa. pero en mi programa, ya está. No, yo lo cuento mucho, tío. En plan, yo jugaba mucho videojuegos, juegos de rol, mucho. Ya. Pero por esa persona adictiva, porque me lleva a eso. ¿Por qué? Porque un juego de rol está de puta madre. Puedes analizar Ya. que si hacen más daño, que si hacen menos daño, Sí, que sí. si vas a no sé qué. Yo Son estaba juegos también. para volverte Yo todo también, loco. yo también Yo lo me digo lo así, olvido son como juego de rol. juegos para volverte todo loco. Sí, Entonces, sí, si sí. tienes personalidad de ser todo loco, Acabas ahí. acabas ahí. Personalidad. O sea, personalidad, ahora ya le llamo todo loco, pero es eso, o sea, el concepto verdad. es ese. Coger algo y echarle una Coge- cantidad ingente de exacto, horas para exacto, maximizarlo. que te puedas con los dinosaurios, yo qué sé, y te pones a analizar Sí. los ¿Sí? tipos de dinosaurio que habían en... Y cuando te haces adulto y te das cuenta que tienes que comer, Sí. lo mejor que puedes hacer es canalizar En algo que esa te- herramienta sí, sí. tan transversal y Sí. tan loca Sí. que es la enfermedad. Sí, Y esa no, enfermedad. no pelear contra ello, decir, No pelear bueno, contra yo voy ello, así, canalizar. vamos a hacernos amigos, tú y yo, enfermedad, tú y yo, y vamos Exacto, a hacer algo que exacto. nos beneficie a ambos. Hay un libro de, no sé si lo habéis leído, Gran Cardón, no sé si lo conocéis, bueno, es un tío que está metido en inmobiliaria y tal, y es un libro que, no sé si es Be Obsessed o Obsessed o algo así, yo me acuerdo del título, tío, me lo leí hace poquito, que justo dice eso, él te dice que le dio por canalizarlo con las drogas, tuvo una etapa mala, evidentemente, Claro. Y luego le dio por meterse en el mundo, él dice, yo voy a ser el mejor vendedor del mundo, Claro. porque sí, Claro. se Por volvió supuesto, loco, por y lo supuesto. es, es el Y mejor ya vendedor está. del mundo. Me lo puedo creer. En plan, y te cuenta eso de que no te resistas, dice, la gente a tu alrededor siempre te va, estoy citando, te dice, siempre te va a decir, estás loco, Te va a porque echar para atrás. dice, eso es que vas bien. Te va a decir, ¿por qué dedicas tanto tiempo a eso? ¿Por qué tal? Nunca rechaces eso, siempre acéptalo. Entonces, claro, el paso, pero normalmente siempre la sociedad nos dice que eso está mal, ¿no? En plan, descansa, vacaciones, no sé qué. Es como que siempre te lleva por el lado contrario y Te quieren frenar. me gustó mucho el libro. Si tú ves mi calendario de Navidad, Exacto, pero por eso te digo, y son mis vacaciones de Navidad. me gustó mucho el libro porque el libro te decía, coño, Claro. no estás solo. En plan, esto es normal Totalmente. y síguelo. En plan, aliméntalo, está bien. Sí, En mira, plan, eso me tienes- abre a un tema que es súper interesante, Sí. el tema de la comunidad. Porque lo que tú estás diciendo, no estás solo. Sí, Y No estás solo, porque tú estás solo Sí, con tu sí. enfermedad y no hay nadie más que te escuche, Exacto. ni ves ejemplos, etcétera. Puede que te pase lo que le pasa a mucha gente que tiene pasión Sí. y acaba matando su pasión Sí. porque el medio Hmm. te lo dice. No tienes una comunidad que te la alimente o que te la potencie o que te la ayude. Es súper importante rodearte de gente Hmm. que alimente lo que tú quieres alimentar, lo que tú tienes en mente. Yo quiero esto, yo quiero este proyecto. ¿Qué gente me voy a rodear que Claro. me va a hacer que potencie ese proyecto para adelante? No dejes que el entorno te elija. Elige tu entorno. En ese Literal. aspecto, Peterson también hace mucho énfasis en parte de que te dice que los amigos de la familia tienen un rol educativo en tu persona, Ujú. de que, sobre todo cuando eres más pequeño, Ujú. cuando haces algo que no está bien socialmente, ellos como o te hacen el vacío o les ofende y tal, entonces tú aprendes a decir, vale, esto Te no van a está bien. modelar, te van a Entonces, modelar. modela tu conducta, es el rol de un poquito de la sociedad, que modelar la conducta de todos para que todos podamos convivir correctamente. Correcto. Pero dentro de eso hay cierta maleabilidad en la cual tú puedes escoger rodearte de quien quieras para alimentar lo que tú quieras. Y eso sirve tanto para, a nivel de negocio, de rodearte con gente enferma, como para entrenar, Ujú. como emocionalmente. Hay mucha gente que se pega a gente que dices, no te pegues a esa gente, es tóxica para ti. Ujú. Y en esto es exactamente igual. Sí. Si, coge gente que digas, ¿estás entrenando 4 horas al día? Estupendo. ¿Cuándo quedamos para entrenar 6? Ujú. Claro, Ujú. claro. No, sí. Sí, se podría resumir como el consejo número 1 del día. Ese consejo número uno me mola. Rodéate Me mola. de enfermos como tú
que es lo que... Si quieres hacer un proyecto serio, loco, que está a años luz, rodea de enfermos como tú. Si tienes que ir por las redes sociales, por las redes sociales. Si puedes ser en persona, potencialo. Sí. Ves a muerte. Eso es algo que en Enso hemos estado trabajando el último año específicamente. Intentar llevar todos los Ensos juntos. O sea, no solo yo llevo a cada uno el programa, sino intentar que hablen entre ellos, que se sientan parte de una comunidad, y debate y compartir. Herramienta, Sí. Potentísima herramienta. No, total. Está todo, o sea, la base es eso. En plan, yo lo pienso mucho y, o sea, cuando, por ejemplo, con mi marca digo, vale, ¿cómo potencias eso? Y siempre piensan, mejor contenido, mejor no sé qué, mejor no sé qué. Comunidad. Claro, y yo luego cuando pienso y digo, yo cuando me he sentido cercano a un personaje o a un mentor, a un tal, en realidad como me acerco a él es a través de la comunidad, porque te encuentras con personas que comparten los mensajes, que hablan sobre eso, pues en Facebook, como quieras decir, y en realidad lo que tienes que potenciar es comunidad. La comunidad, porque la comunidad además permite el feedback. Y es Entonces, importante. eso es importantísimo, porque si tú te dedicas a generar tu producto de manera unilateral, eso hace que la gente no conecte contigo. O sea, la conexión se crea en el momento en el que hay un feedback, hay una remuneración, yo te doy, tú me das, yo te doy, tú me das. Y además es como se genera el crecimiento también, porque aquí todos aprendemos. Pau hablaba antes de que todo esto empezó un poco porque a todos nos gusta enseñar. Estamos locos con eso, pero también estamos locos con aprender, somos los primeros. Que cada día vamos al gym y nos exponemos y aprendemos y estudiamos. Como Vamos, enfermos. estudiamos como enfermos. Como enfermos. Aprendemos como enfermos. O sea, eso es importante, ¿no? Lo que decía el feedback de ida y de vuelta. Y lo mismo tiene que pasar en las comunidades. La comunidad permite eso. Los otros sistemas no son comunidades. Yo estoy como una figura de liderazgo y proyecto. Y suelto. Eso es un error. Total. Es un error que no te va a llevar a donde tú buscas. Sí, porque además mucha gente piensa que yo tengo el contenido y lo vuelco. Pero la gente de abajo no se siente cercana a tu figura, no se siente identificada como persona. Te tiene a lo mejor como un ideal y a veces ese ideal está tan lejano que desconectas y te vas a otra cosa. Claro. Entonces, acercarte a la gente y decirle que yo soy un tío normal que se ha puesto a hacer esto, que no soy un gurú, un dios ni nada por el estilo, estoy ahí al lado. Os iba a preguntar, ¿Me puedes invitar a un café? yéndonos al principio, Sí. cuando tú me dices no hay clientes que le interese eso, no, clientes, bueno, y personas, que no, el movimiento no está crecido en España, ¿cómo veis crecer ese movimiento? ¿O a partir de dónde? ¿Cómo veis Muy esa fácil. transición? ¿Cómo ves eso? Es muy fácil. Como estábamos hablando antes de, por Claro. ejemplo, corrientes de veganismo, de Ajá. vegetarianismo, que se ve que se está entrando ahora. En plan, ¿cómo has visto tú la progresión de digamos, las dinámicas de movimiento en España y tal? ¿Cómo se lleva? En el ámbito de movimiento, vamos a hablar del así. movimiento, Sí, sí. movimiento. Bueno, crece a un ritmo muy interesante, la verdad. También es que era una consecuencia lógica de lo que estaba pasando en el extranjero. Ujú, El claro. extranjero lleva 10 años de ventaja a todo esto. Sí. Extranjero, cuando hablamos, ¿dónde está más fuerte? ¿Dónde En Europa es donde... Europa normalmente- fuertemente. En Estados Sí. Unidos hay movimiento. Es lo que preguntaba yo. Sí. Hay ¿Estados algo en Unidos qué tal? Australia también. Sí, en Australia hay bastante movimiento. Ajá. En Israel está fuerte En también. Israel es donde empezó y empezó Sí. fuerte, pero Sí, porque ahí realmente está ido. en Alemania se ha Sí, movido en Alemania bastante, muy fuerte. en Francia, Sí, por ahí, Vale, sí, por el vale. norte de Europa hay mucho. sí, Hay mucho. centro Europa. Y sí que lo habéis visto entrar un poco en España. Sí, a ver, Bueno, a ahí- raíz de nosotros. Claro, No, de, eso digo. de ahí es de Hay donde practicantes. mamamos en principio, Sí. en principio de todas estas corrientes a Sí. nivel europeo y nosotros fuimos los que, digamos, decidimos traerlo oficialmente. Había gente que entrenaba, pero Ujú. no había Sí. nadie que dijera, Que diese esa voy a cara visible. enseñar Sí. esto. A lo mejor Creo con que, otro creo que modelo tiene de valor. negocio, por ejemplo en Barcelona Bamboo Body, Sí. ellos también llevan mucho tiempo entrenando, o sea, Ujú. son gente con nivel, Ujú. pero apostaron hace año y pico, creo que están Ujú. abiertos, es un gym, apostaron por el entrenamiento presencial, Ujú. por esa corriente, y que yo sepa, poco más Poco están más. metidos en el ajo. del Ujú. tema. Seriamente, Seriamente pocos poco más. más. Ujú. Gente empezando, llevando pues Ujú. de manera informal, quizá llevando Ujú. entrenamientos presenciales a colegas o amigos Ujú. o conocidos, Ujú. o alguno online, pero de manera empezando, ¿no? Un poquito. Ujú. El mercado está muy verde. Sí. Y yo creo, a ver, hablando en cuanto a entrenamiento, el gimnasio de hipertrofia os come. Ya. O sea, yo creo que, digamos, el 90% de las personas tienden a ir hacia eso. Sí, Pero yo creo que además en España está muy No, fuerte. o sea, digo yo, ¿no? En plan, por ejemplo, Sí, en sí. cuanto a personas que hacen deporte, yo creo que ahora mismo, y sobre todo de nuestra edad y tal, lo que se piensa es ir al gimnasio y Ya. muscular. Es el primer pensamiento que tal. Ya, ¿Qué, claro. qué veis mal en ese enfoque? En el enfoque de eso, de ir a y muscular. Ya. Se va haciendo las gafas. A ver, ¿qué vemos mal? No, o que veis Ya. mal o qué pasa. O porque como es lo que se hace, Mal, ya, no sé, claro, a ver, o qué pasa. yo creo que no es que esté mal. Sí.
me parece que hay un problema de desinformación, Vale. que no se entiende, Ujú. creo que no se entiende, Ajá. al igual que en el tema de la nutrición, que Sí. ahora podemos hablar un poquito de Sí, sí, sí. Él lo está matando por el fructosa. Ya, le viene. En el tema del entrenamiento, Sí. no se entiende Sí. las motivaciones reales por las cuales se debe entrenar. Ujú. Nos quedamos en lo superfluo, es lo que yo pienso. Ujú. Pasa siempre, nos quedamos en lo superfluo. Músculos. Claro, Ya está. estética. Este tío. Estética. Entonces, sí que hay un porcentaje de la población que no es pequeño, pero es más adulto, Sí. que va al gimnasio con fin salud. Ajá. Pero lo que hacen deja mucho que desear, porque también el nivel medio del sector profesional del Ujú. entrenamiento es muy bajo. Ujú. Es muy bajo, muy bajo. Y esto lo tenemos que reconocer. Sí, sí, no, no, O sea, sí, sí. nuestro sector es un sector muy pobre. Sí. Y yo entiendo, hay mucho profesional de calidad que está dolido porque se tiene un desprestigio brutal hacia el mundo del entrenamiento, pero es que es lógico. Tú lo ves, tú vas a cualquier gimnasio y te sangran los ojos, en cualquier gimnasio que vayas. Ujú. Sí. Cualquier gimnasio que vayas, prescribiendo cosas que llevan obsoletas 20 años. Ujú. Y eso es el pan de cada día de muchísimos centros. Ujú. Entonces, es que hay un problema de base, que es de entendimiento del ejercicio. De Ujú. por qué, las razones de base. Lo que pasa es que como no las enseña nadie, Ujú. tienes que ser suficientemente friki como para indagar, dudar, cuestionarte y acabar cogiendo otra cosa. Es que yo creo que es eso. Por un lado está la falta de filosofía, de por qué entrenar, la motivación. Sí, Pero por otro lado, está muy mal estructurado a nivel educativo. sí, Y no solamente en cuanto al contenido que se enseña, sino a la falta de capacidad crítica de la gente. No es capaz de coger el contenido que se le enseña y decir, ¿esto por qué? ¿Y cuáles son los últimos avances? Y tendrá razón, porque muchas veces te encuentras a profesionales que lo ves y dices, Sí. eso no tiene ningún sentido. Claro. Eso es absurdo, claro. que bueno, lo enseñes. yo te puedo montar en 5 minutos un mito que tú tienes asentado toda tu vida Ujú. y que en 5 minutos vas a decir, es que tiene tanta lógica que cómo puede ser que a mí esto no me lo haya explicado a nadie. Claro, Eso esa es da- la eso está sensación triste. más común. Es hasta triste porque ¿Y esto por qué no me lo explica nadie? ¿por qué no se ha hecho? De verdad, ¿por qué no se ha hecho? ¿No? Y pues es un problema. Es un problema porque la gente no tiene la culpa. Ujú. Tú como usuario, cualquiera como usuario no tiene ni la responsabilidad, ni el tiempo probablemente, ni el interés de tener que investigar. Es que los profesionales deberían Claro, es estar que más cualificados como para poder prescribir. El problema cosas de es, calidad. es ese, que para informarte bien requiere mucho esfuerzo. Puedes, porque la información está ahí, Claro. pero requiere muchísimo esfuerzo por parte del consumidor. Entonces, no todos los consumidores están dispuestos a invertir costes, esa cantidad de tiempo y a veces Claro. de dinero y de esfuerzo en aprender estadística, dedicarle tiempo a leer, contrastar. Entonces, para eso se supone que están los profesionales. Ujú. El problema está cuando los profesionales fallan, porque Claro. no se actualizan o promueven posiciones dogmáticas o se ven influidas por Sí. grandes lobbies y entonces la gente tiene una sensación de que les han traicionado, de yo he confiado en esta persona o en esta institución para que me dé unas buenas guías nutricionales o unas buenas pautas de entrenamiento y no funcionan. ¿O te crees que el problema es tuyo? Como el 90% de la gente que quiere perder peso. Ujú. Lo haré mal. No tendré la suficiente determinación. Claro. No tendré el suficiente autocontrol. Mm. Soy yo. Me Sí, es cierto. flagelo, me pego Ahí podemos ir, ya Por que estamos supuesto. hablando de eso, podemos ir a nutrición. Eso es terrorífico. Podemos ir a nutrición. En Sí. plan, ¿qué pasa con el panorama de nutrición? Podemos decir mundial, pero bueno, a lo mejor en España también tiene algunos matices. No, mundial, es mundial. Diferente. Sí, tiene matices diferentes y positivos. Ajá. No, por eso te Con el digo. aceite de oliva. Porque en nuestro mercado... Ujú. Ojo, mi madre es de Jaén. En mi casa Sí, tenemos aceite sí, de sí. oliva. Y en la mitad de las casas de este país Sí. hay un buen aceite. Sí. Es que eso es una cosa muy Sí, eso es positiva. Sí. Bueno, pero ahora nos podemos meter una vez hayamos hablado un Sí, poquito de... el aceite sí, ¿no? Aceite, Hombre, claro. aceite sí. Hombre, claro, sí. Hay un problema con, que lo estábamos hablando antes, ¿verdad? Antes de la Ujú, entrevista, con el tema de la nutrición. Que el problema de la nutrición es que entendemos como verdades, Ujú. como si fuera algo dogmático, incuestionable, hipótesis. Y son hipótesis. Y es Ujú. que la calidad de la ciencia que demuestra esas hipótesis es bajita. Por lo tanto, Bajísima. es bajísima, se tiene que quedar en hipótesis. Y Ujú. no deberían vendernos a todos los consumidores, a todos los usuarios, Ujú. eso como verdad. Ujú. Los gobiernos no deberían prescribir guías nutricionales que no sean ciertas, porque es una mentira. Ujú. Y es Cuando que coges una ciertas hay hipótesis, muy pocas, hay muy muy, pocas. muy Pero porque muy la pocas. nutrición es difícil de demostrar. Es muy compleja. Porque hay infinidad de variables. Es más, si se sigue investigando
la composición y la conexión entre partículas dentro de una lipoproteína transportadora que no se llega a entender bien, porque la biología es muy complicada. ¿Cómo vamos a hacer Vamos a hacer pues hipótesis. Y sí que hay cosas que tienen correlaciones más fuertes, menos fuertes. Existen muchísimos estudios de mayor evidencia que los correlacionales, y el problema es que no se usa eso. Se usa la ciencia barata para prescribir en la nutrición. Y eso es un problema gravísimo. Y no solamente a nivel gubernamental, a nivel periodístico se promocionan ideas con evidencia muy débil y la gente confía en los medios como si tuviesen una buena criba, una buena capacidad de selección, y no es cierto. ¿Y cuántas veces nos han dicho, pues he leído en el periódico que hay que comer esto? Y dices, ya, ¿y quién es ese señor? ¿Qué capacidad crítica tiene? Vamos a coger un mito para traerlo a tierra. El mito que más extendido creéis que está. ¿En el ámbito de la nutrición o del entrenamiento? Nutrición. En nutrición. Bueno, uno de cada. Va, pillaos cada uno de cada. Dime tú uno de nutrición. Uno de nutrición. Uno de... Yo votaría las calorías. Yo creo que es Bueno, vale. Estamos de acuerdo ¿Qué pasa? los dos. Una caloría es una caloría. Ese es el mito número 1. Vale. Y tienes que tener... Explícamelo. Y hay que tener un balance de calorías. Vale, una caloría es una caloría. Es una hipótesis que genera el marco teórico con el que nos han prescrito en el mundo occidental cómo debemos comer. Esa es la hipótesis. Una caloría es una caloría. Eso significa que independientemente de los macros que ingieras, al final lo que va a importar es el cómputo total de calorías que ingieras comparado con el que necesitas y el output final, ¿no? Entonces, eso va a significar que si como calorías de más, si como comida de más, engordo. Y si como de menos, adelgazo. ¿Vale? Tan simple como eso. Esto está basado en lo que es, ya que estamos, barro para mi campo, en el primer principio de la termodinámica, que básicamente es la ciencia que investiga los mecanismos de intercambio de calor. Entonces, en el primer principio de la termodinámica te dice que no puedes perder energía. O sea, la energía pasa de un cuerpo a otro y no... Entonces, las calorías que entran y las que salen tienen que cumplirse, porque si no... no pueden desaparecer, es imposible. Claro, y es realmente correcto el hecho de que las calorías que entran y las que salen se cumplen, porque es un principio físico, no puede no cumplirse. Y eso no lo cuestionamos. Y eso es verdad. Pero lo único que dice calorías que entran por las que sales es lo que pasa, no cómo pasa. No te explican cómo pasa. Y es un error gordísimo. Y si es una aproximación útil para tu fin, que ese es el punto, vale, lo que entra y lo que sale estamos de acuerdo en que tiene que ser lo mismo. Ya puede entrar en forma de comida y salir en forma de calor, en forma de almacenamiento, en forma de movimiento. Vale. Ahora bien, ¿es una aproximación útil contar calorías? Y ahí es cuando decimos rotundamente que no. En primer lugar, por el error estadístico, porque tú no eres lo que comes, eres lo que absorbes. Y eso nadie lo cuenta. Es decir, todo el mundo que cuenta calorías coge, mide y se hace unas tablas de, bueno, tengo que consumir 2000 calorías al día. Entonces ya, pero según el estado de tu intestino, vas a absorber más, vas a absorber menos, dependiendo de cuántas enzimas tengas en tu saliva, vas a predigerir más los carbohidratos o menos, y eso va a tener una respuesta hormonal, y entonces hay una enorme incertidumbre en cuánto vas a consumir de calorías que ya hace dudar de que eso sea útil. Pero es que además... Pero es que además... Hay sistemas de regulación en todo esto, internos. Tu cuerpo se autorregula. Entonces, esa es otra. Después está, además tienes el cuánto debo comer, lo basas en cuánto gasto. Y eso es una estimación y es terriblemente mala. Porque lo haces, pero a grosso modo, terrible. Es decir, porque depende de cómo has dormido ese día, cuánto entrenas, qué has comido. ¿Hoy hace más frío o hace menos frío? Porque la regulación térmica gasta una cantidad ingente de calorías. Entonces, cuando sumas todo eso, tienes errores podrías tener del 60%, cosas así. Entonces, es estúpido ir con una báscula con 4 dígitos de precisión diciendo, tengo que quitar un grano de maíz. No, es totalmente estúpido. Porque si no voy a ganar. Es totalmente estúpido desde un punto de vista empírico. Es fácilmente demostrable y desde un punto de vista teórico también. La teoría de calorías que entran por las que sale como teoría explicativa y única para entender el sistema nutricional implica por narices
que la entrada de calorías y el gasto que genera tu cuerpo están totalmente desconectadas. Eso quiere decir que independientemente de lo que yo coma, mi gasto va a mantenerse fijo o va a estar modulado de manera independiente. Como menos me muevo más. Y eso es absurdo. Por sentido común, o sea, vamos a entender cómo funciona la biología. ¿Y qué medimos? ¿Qué medimos? Lo que he dicho antes, ¿qué me dirías? Si no medimos calorías, ¿qué medimos? Macros. Vale. Medimos macros. Ok. Medimos macros, porque los Y macros, luego los macros, micros. cada Y luego mides bueno, hormonas. micros, claro, cada tipo de nutriente es una llave. Y va a entrar a una cerradura concreta. Esas cerraduras se llaman hormonas. O sea, cuando tú abres una cerradura concreta, se crean X niveles de hormonas, que son las hormonas, los transportadores informativos, los que generan feedback interno en tu organismo, que va a decir qué pasa. Por eso, tú puedes estar en una dieta hipocalórica. Pasaba ayer por un grupo que tenemos, un estudio... Un grupo de enfermos. Sí, un estudio en el cual se mostraba un grupo control que tenía una dieta hipocalórica, es decir, menos calorías de las que necesitan. Como si el cuerpo no se autorregulara y bajara el gasto energético, bajando tu temperatura corporal, la producción de uñas, de pelo, etcétera. Es absurdo, no quiere morirse, lo que va a bajar es el gasto. Te vas a encontrar más débil porque comes menos. Baja el gasto de manera involuntaria para ti, tú no puedes modificar eso de manera consciente. Tu cuerpo se autorregula, es lo que yo digo. Tú, Ya, yo bajo la ingesta. Ya, claro, tu cuerpo baja el gasto. Vale. Rey Moro. Entiendo. Es pura lógica, puro sentido común, porque si no, morirías. Evidentemente. ¿Entiendes? O sea, no tiene ningún sentido que tu cuerpo vaya Sí. a tope de decir, Claro. vamos a crear masa muscular, vamos a crear uñas, vamos a reparar tejidos. En una situación Cuando en te la vas a cual morir, porque no tienes... te falta energía. ¿Qué prefieres? ¿Estar fuerte Claro. una semana o unos meses y morir? ¿O prefieres alargarlo durante a lo mejor Claro. un año de Hasta puedes inanición hasta que encontrar encuentres otra mayor fuerza y entonces puedas recuperar? No tiene ningún sentido a nivel Lo evolutivo. que estaba explicando, lo digo rápido, el artículo este en cuestión, el estudio este comparaba durante 3 meses un grupo de control que tenía una ingesta de dieta alta en carbohidratos y hipocalórica, con menos calorías de consumo de las que necesitaban. Y luego otro grupo que hacía una dieta cetogénica hasta saciarse, sin restricción calórica. ¿Ok? Entonces, la evidencia es loquísima, porque los que estaban en una dieta cetogénica, obviamente consumieron muchísimo más calorías, pero además de consumir más calorías, esa gente perdió un 44% de grasa abdominal, cuando el grupo de control aumentó un 8%. El grupo de control bajó 0,7 kilos de media, y los de la dieta cetogénica de media bajaron 7 kilos. Estamos viendo las comparativas, entendiendo que en este contexto las calorías no han importado. Un grupo consumía más calorías y tenía mejores resultados. Ya entra la cetogénica en juego, ¿eh? Ha entrado en juego. La ha metido ahí, o sea, le he preguntado un mito y me la ha metido ahí, ¡fium! Cetogénica por ahí. Totalmente. Vale, Entonces, vale. el mito es que Vale. todo funciona con la teoría de la caloría es una caloría. Yo abordo... Y ese mito está muy asentado en está España, muy así. mucho. En la nutrición está Mucho, es la mucho, base, mucho. Es la base, incluso los que apuestan por ciencia más actual siguen teniendo de base. Sí, Es sí, muy sí. difícil encontrar un nutricionista, un profesional de la salud que entienda que una caloría no es una caloría. Y que hay que cambiar ese modelo teórico y abrazar el modelo. Yo apuesto por la hipótesis de que lo que Pero es más gusta- simple, ¿no? Es más simple, sí. No, Pero no. Hay que ir a la realidad, no hay que ir a lo simple. Ya. Porque lo simple muchas veces no funciona. Había una frase de Carl Sagan que decía, la ciencia no es sobre lo que te hace sentir mejor o peor, Es la sobre lo que ciencia es es sobre lo que es. Claro. Y ya, el mundo es como es, Claro. punto, te aguantas. Ya. Claro. Y si la nutrición es un tema complejo, Claro. Ya, pero que yo creo que también hablando de ese tema, bueno, o sea, la explicación, no la justificación, es que es más sencillo. Más sencillo, ¿no? Es un... no, Pero yo como no o no, diría o sentido, yo diría que Es que se ha apostado por ello, el es problema nuestro es que se ha primer apostado. intento por explicar Claro. la nutrición. Se ha Es- puesto- es es decir, totalmente. ¿qué sabemos? Mira, sabemos que la física es esto y sabemos que esto se cumple. Pues dices, bueno, pues en el cuerpo humano se tiene que cumplir. Entonces lo primero que se te ocurre, es lo primero que se te ocurre y dices, bueno, subo esto y bajo esto. Vale, a ver qué pasa. La cosa es que es una Y ahora ciencia estamos viendo joven. que no. Claro. Ahora estamos viendo que no, que estábamos equivocados. Porque la ciencia sí. Pones algo, lo pruebas, te equivocas, refinas, Claro. añades cosas. O sea, en 50 años estarán hablando de esto y No, dirán... que está- yo tengo claro que Antes de 50 años. que antes, tengo Sí. claro que en 15, 20 años, Se reirán de nosotros. esto de lo que estamos hablando Sí. será lo normal. Está grabado, ¿eh? Bueno, no sé si está grabando, pero... Bueno, si hay Sí, una sí, cámara está. que me vea el convencimiento con el que lo digo, estoy 100% seguro Sí. de que en 15 años, Sí. todo esto de lo que estamos hablando, Ajá. por fin será norma. Sí. Si hemos conseguido hacer bien las cosas. Porque realmente creo en esto de manera
llega hasta el momento con la información que manejo. Ujú. Si el día de mañana encuentro otra información, a lo mejor modulo mi discurso. Claro. Pero hasta el momento lo que hay apunta a que hay un error en el modelo teórico, el marco teórico nutricional, Ujú. que una caloría no es una caloría, que hay que entender que cada caloría puede producir un efecto hormonal diferente, que es ese balance hormonal lo que va a determinar las cosas. Claro. Es ese No las equilibrio calorías, hormonal lo que dice. por supuesto. Gana peso. Gana. Esto lo almacenas como Claro. más Por supuesto. como masa grasa. A esto ahora Exacto. para crear masa Mm. muscular. Correcto. Ahora coge esas reservas de grasa y quémalas. Ahora Exacto. repara esto. Todo eso está ahora Exacto. regulado por Exacto. hormonas. Y Exacto. es Y que queremos que es vámonos la clave al- para... Vámonos al mito del entrenamiento ahora, va. Mito del ¿Qué entrenamiento. me decís? Buah. Mito del entrenamiento. Me Cualquiera tenéis que de elegir los- uno, he dicho que había Ya, ya. Cualquiera de los artículos que hemos subido de mitos del entrenamiento que Ajá. hemos abordado como Pues el 8 que mitos. más haya tenido... o Ya. el que más haya Bueno, el de las capacidades físicas básicas. Yo creo que ese es el más trascendente por lo mismo, por lo insertado que está en el sistema. A ver, ¿cuál es? Dime el mito. Bueno, dentro del mundo del ejercicio se Ujú. entiende que existen las llamadas cualidades físicas básicas, ¿vale? Vale. Que son la flexibilidad, Ajá. el primer problema, la velocidad, Ujú. la potencia Ajá. y la fuerza. ¿no? Ajá. O sea, las Sí. habilidades físicas básicas, y dices, pero bueno, vamos a analizar una por una qué quiere decir. Porque habilidades físicas básicas quiere decir que las cosas se Construyen a partir de construyen a ahí. partir de eso. Sí. Y, No hay más. Claro, exacto, Ujú. exacto. Entonces, te pones a pensar las implicaciones que tiene concebir que esos 4 puntos están a la misma altura Ujú. y es ciertamente problemático en el primer momento que coges la primera, hablas de la flexibilidad y entiendes que tiene errores de concepto, lo cojas por donde la cojas. ¿Qué es la ¿Qué flexibilidad? es la flexibilidad? Yo no lo sé. A ver, a mí me han dicho de pequeño que si estiro la pierna hasta arriba, Soy más flexible. soy más flexible. Claro, bien. Porque el músculo se estira. Claro. Exacto. Y hay que estirarlo mucho Yo te para estoy que se diciendo, estire más. la primera esto que me viene Claro, porque seguro claro. que es la incorrecta. Porque como Por es la... supuesto, como es por la- supuesto. Mira, y si te parece bien, reducimos el mito al tema de la flexibilidad. Sí. Porque si no tenemos tiempo para abordar... Porque nos pegan. Claro. Vale, ok, Vale, vale. el tema de la flexibilidad. Sí. ¿Qué es flexibilidad según el diccionario? Sí. Flexibilidad es la suma de movilidad de una articulación Ujú. más el componente elástico. Ujú. Y ahí es cuando cualquiera que ha estudiado mecánica, cualquier ingeniero se puede tirar de los pelos. Ujú. Si sabe histología, si sabe de propiedades de los tejidos humanos. Lo que es difícil es encontrar gente que sepa de esos dos De las campos. dos cosas. Porque el que sabe Se histología no especializa sabe del en otro, uno. correcto. Sí, exacto. Entonces, en el momento en el que sabe de las dos cosas, de biomecánica, Sí. en ese momento te das cuenta de que los tejidos humanos no tienen capacidad elástica. Y si entiendes, desde el punto de vista de la mecánica, que la elasticidad no tiene capacidad de formación. Y el No. hecho de querer deformarlo lo hace Claro, más la- plástico, no y- más elástico. y que Claro, elasticidad. claro, la elasticidad, como definición Ajá. formal de físico, es la capacidad de modificar de estirarse y volver a Ajá. recuperar la forma. Ajá. Correcto. Esa es la... Como una la- goma, Una una goma goma de es elástico. el ejemplo Vale. estándar Sí. de elástico. Vale. Luego puede ser plástico, que es Vale. algo que es capaz de cambiar su forma Vale. y la mantiene. Vale. No la recupera. Correcto, correcto. Entonces, lo que hay que entender es que la elasticidad es una propiedad cualitativa de la materia, no es Vale. cuantitativa. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la elasticidad es algo que tú no puedes entrenar para tener más. Porque no es cuestión de más. Sí. Claro, esta mesa tiene una capacidad lo que elástica, tiene, este su micrófono capacidad. tiene otra capacidad Correcto, elástica. cada tejido tiene su capacidad elástica. Y la capacidad elástica, esto lo puedes mirar en cualquier Sí. manual de fisiología, la capacidad elástica de un tendón, por ejemplo, por hablar de un tejido cualquiera, es del 2%. Ujú. Y obvio que lo es. Vamos a plantearnos un ejercicio mental de qué pasaría si los tejidos corporales fueran elásticos. Si yo cojo y cuando hago un movimiento con el brazo, Ajá. los tejidos tuvieran capacidad elástica, Ujú. ¿qué pasaría con las fuerzas que yo le aplico a esos tejidos? Se deformaría, se quedaría Ajá. atrás, Sí. no Y habría luego, una... y luego volvería con... Claro, luego volvería un con poquito de una, fuerza. con una En plan inercia. videojuego. de En Claro, la, en plan como con lag, Sí, sí. sí. Es absurdo. Ujú. Es absurdo, no Tú nos quieres que la permitiría fuerza se poder- transmita. Claro, tú necesitas Sí, que si se es transmita elástico, de la no se manera transmite. más fidedigna posible. Cada vez que pasa por un eje articular. Ujú. Entonces, si entendemos un poco de histología, sabemos que no hay capacidad elástica en los músculos. Cuando hablas de estirar, además ahí está el segundo concepto, de no entender de mecánica. Tú no puedes incrementar la elasticidad de un tejido por medio de estirarlo. Al revés, aumenta su plasticidad. Ujú. ¿Entiendes? O sea, cuando tú estiras una goma, va a llegar un momento, si pasas cierto umbral, que eso se acabará deformando y acabará perdiendo su capacidad elástica. Ujú. Entonces, si entendemos eso, ¿qué sentido tiene decir que vamos a estirar para ganar mayor elasticidad? Es un sinsentido. Entonces, claro, ahí hay un problema. ¿Y a qué Es- se refieren cuando dicen flexibilidad? ¿A qué Claro, se están...? lo que se están refiriendo es a ganar rango de movimiento. Vale.
ese concepto es clave. Rango de Rango de movimiento. movimiento. Vale, Claro. Es el ángulo en el cual... Claro. vale. cuán amplio Sí. es el movimiento que puedes hacer. Y Claro. puedes gestionar estímulos. Vale. Hay un límite fisiológico, por supuesto. Pero Vale. hay otro límite que está restringido por tu sistema nervioso. Vale. Tú tienes rigidez muscular Sí. que te impide acceder a tus límites fisiológicos articulares. Prácticamente ninguna articulación vas a llegar a tu límite fisiológico porque tu sistema nervioso te va a limitar antes. Va a generar rigidez, tensiones para limitar eso. Ujú. Como hay esas Por seguridad. tensiones y esas tensiones pueden cambiar, es por lo que se ha entendido que si estiro, gano elasticidad. No ganas elasticidad. Liberas tensiones y permites aumentar ciertos rangos de movimiento. Ujú. ¿Ok? Pero eso está gestionado por el sistema nervioso. No cambia las propiedades de los tejidos. Por No cambia. genética puedes tener mayor o menor rango de movimiento. Sí, por supuesto. Vale, porque me refiero, las típicas niñas de 7 años que se Sí. abren de piernas, Por supuesto. y lo típico que se dice, que a lo mejor es un mito deduzco, lo típico que se dice que de pequeño tienes una elasticidad mayor que de mayor, o sea, de pequeño tienes más elasticidad que Es cuando un eres mito. mayor, ¿es verdad o es mentira? Es un mito de pequeño, de media se tiene más, pero Vale. yo obviamente tengo muchísima más que en ningún Vale. otro momento de mi vida, y tú también, Pau. O sea, Vale. es Vale, algo que vale. es entrenable. Vale. Eso es otra. Vale, claro. A mí me enseñaron en su momento que la Era elasticidad- regresiva. Sí, dice La regresiva. elasticidad era pero por eso te regresiva, digo, por naces eso- con toda y mueres con nada, ¿no? Eso es lo que yo, o sea, el concepto, no lo que se Sí, dice. es un puro bulo. ¿Pero Vale, por qué? Porque mentira. no se No se ni entiende, siquiera no se qué entiende. es. Volvemos Yo a la trabajo en misma, es movilidad. desinformación. Vale. Exacto, es desinformación. Vale, vale. Tú Porque- puedes modular las tensiones. Tú puedes hacer un trabajo específico de movilidad que llamamos, en los que aprendes a autorregular esas tensiones que genera tu sistema nervioso para proteger Ujú. los ejes articulares. Al final lo que quiere tu sistema nervioso de manera inconsciente, obviamente no racional, es generar estabilidad articular. Es que esto esté estable y no pete. Es que... Y si tengo que generar rigideces y compensaciones para que la cosa esté estable, lo hago. Claro. Entonces, Aquí claro, haré lo que haga la falta. clave es que pasamos el punto de vista desde que el limitante es el tejido Ujú. a que el limitante es el sistema nervioso. Y por tanto Cambia tenemos totalmente que el paradigma. enseñar al sistema nervioso a gestionar Correcto, eso. correcto. Esa es la clave, que el tono muscular viene determinado por el sistema nervioso que le dice contrae. Ujú. Contrae para realizar un ejercicio o contrae para no entrar ahí porque Exacto. nos lesionamos o Exacto. porque no sabemos gestionar cosas ahí. Exacto. Entonces, el cambio de abordaje con el que nosotros trabajamos es, nosotros hacemos ejercicios específicos para enseñar al sistema nervioso a trabajar en esas posiciones Claro. específicas. Hacerle entender que es seguro hacer ese patrón y entonces en consecuencia elimina esa rigidez Claro. que está generando. ¿Y eso trae beneficios de salud posteriores? Sí, de salud trae. Pero trae sobre todo a nivel de performance. Tú si quieres Claro. hacer cualquier tipo de actividad deportiva, Ujú, física ujú. con tu cuerpo y tienes esa libertad de movimiento. Por para ejemplo, gestionar natación, estímulos, por ejemplo, natación. supuesto. Que me Cualquiera, parece es el que más- cualquiera. El más cualquiera, el que tú quieras. No. El que tú Ya. quieras. No, El estaba hecho pensando en de- natación porque de hecho... Vale. Sí. No, estaba pensando en natación porque de hecho estoy haciendo ahora mucho, Claro. tío, y ya estoy ahora pensando en el movimiento, tal, etcétera. Hombre, Hostia, tío, es que el movimiento... mira el movimiento de tobillo de cuanto más estires la mano vas a ir Claro. más rápido, Con o los sea, vas a ir pies. más rápido. Claro. O sea, vas a ganar más... Todo, y de- la abrazada y el poder subir más. el Directo. Subir todo. más, la torsión que realizas con Claro. la espalda, todo. Nos cortan por aquí el programa, pero yo siempre despido el programa de la misma forma, y es que le tenéis que primero preguntar algo a mi audiencia. ¿Qué le preguntarías a mi audiencia? ¿Qué le preguntarías? A veces digo consejo, a veces tal, pero prefiero pregunta. La pregunta puede ser o para algo que os interese, o para hacerle reflexionar. Hay gente que pregunta preguntas filosóficas para hacer reflexionar, y otros que dicen, hostia, pues me interesa qué dicen. Y entonces pues Ajá. preguntan, pues ¿qué buscarías en un entrenador? ¿O qué tal? ¿Qué preguntaríais a mi audiencia? Tú ten en cuenta que son gente pues, de 17 años a 24, que les mola el mundo del emprendimiento, etcétera. ¿Qué preguntaríais? Yo les diría Sí, hacia dónde estás orientando tu vida. vale. ¿Veis? Esa Tenlo- es la filosofía. Párate Me mola. y piensa. ¿A dónde ¿Por vamos? qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Vale. No caer en la rutina... Ser tonta. consciente, estoy haciendo esto porque quiero llegar aquí. Vale. Correcto, claro. Eso es importante a lo largo de no dejarte llevar por la marabunta del día a día, Claro. de me han dicho que tengo que hacer esto, tal. Me mola. Tenerlo Sí. siempre presente, dar un pasito atrás y decir, ¿dónde voy? ¿Y por qué? ¿Estoy tirando mi tiempo o estoy utilizando mi tiempo en algo que valoro y hacia lo que quiero llegar? Me mola. Eso mi... Es una buena pregunta, se la compro, pero Se la compras, pero quiere otra. puedo expandir un poquito. ¿Tiene que ver con la fructosa? ¿Podemos hacer ¿Qué preguntas sobre opinión, la fructosa? ¿Qué opinión tenéis sobre la fructosa? Podemos hacerlo. No, no. Sí, eres la persona que quieres ser. Vale. Buah, ese es otro que... Esa también es filosófica, Buah, ¿eh? esa otra- Hombre, la sí. estaba pensando yo Sí, antes. Vale, me mola. Es bastante, Vale, eres la persona que es quieres bastante ser. importante ser sincero Vale. con esto y Vale. tomar Vale. medidas, Ya. sea cual sea la respuesta. Sí, sí. Voy a Me hacer mola. un comentario así rápido
porque estaba escuchando Sí. esta mañana sobre la autoestima y la basura de vender la autoestima. Ajá. Es decir, la autoestima de acéptate y quiérete como eres, me parece una basura, Ajá. precisamente por eso, porque si te aceptas como eres, Ajá. no vas a cambiar, porque si te Exacto. aceptas como eres, tienes que decir, no, yo no estoy de acuerdo con estos ámbitos de mi vida Ujú. y quiero cambiarlos. Rango de movimiento ahí. Exacto, exacto. Rango de movimiento vital. Bien hilado. Me mola, me mola. Bueno, pues vamos a dejar aquí la entrevista. Nos podemos estar hablando otra hora, pero es lo Sí, que hay, familia. O sí. sea, nada, un placer. Otro día más. Otro día. Encantados.